teorema del transporte de Reynolds. Lo primero que vamos a hacer es definir dos propiedades que vamos a trabajar a lo largo del desarrollo de este teorema, los cuales son la propiedad B, que es igual a las propiedades extensivas, que estas hacen referencia a las propiedades que dependen de la cantidad de materia, es decir, si duplicamos la materia, cambia esta propiedad, y las propiedades intensivas, las cuales no dependen de la materia. Si se modifica su cantidad de materia, no afecta a nada la propiedad. Aquí podemos observar en la imagen unos ejemplos, siendo en las propiedades extensivas ejemplos como el volumen, la entropía, la inercia, entre otros. Y en intensivas tenemos la viscosidad, la densidad, la temperatura, entre otros, estos siendo los más comunes. Ya sabiendo estos términos, esta teoría, lo que podemos también analizar es que hay la siguiente relación entre estos dos conceptos, que es que la propiedad extensiva es igual a la masa por la propiedad intensiva y viceversamente. Es decir, que la propiedad intensiva es igual a la propiedad extensiva sobre la masa. Ya teniendo más claro, podemos analizar la siguiente relación que también nos plantea el teorema de Reynolds, el cual nos dice que la variación de la propiedad extensiva en el sistema es igual a la acumulación de la propiedad extensiva dentro del volumen de control más el flujo neto de la salida de la propiedad extensiva a través de la superficie de control. Esto se puede notar en esa ecuación que encontramos en la parte inferior de la pantalla, la cual nos dice que el diferencial de esa propiedad extensiva en términos del tiempo es igual a la derivada con respecto a x de la integral con respecto al volumen de control de la densidad por la propiedad intensiva por el diferencial de volumen, más la integral del sistema en términos del sistema de la densidad por la propiedad intensiva por el producto punto entre el vector de velocidades y el vector de la normal. Esto en términos de área. Ya habiendo explicado esta parte, vamos a tomar en cuenta que toda propiedad se vuelve específica a lo que se divide en la masa o en el volumen. La derivación del teorema de transporte de Reynolds. Tenemos en cuenta de que la B mayúscula, la propiedad extensiva del sistema, se puede determinar sumando la cantidad asociada con cada una de las sumatoria en el límite cuando una pequeña porción del volumen tiende a ser cero, es decir, asume la forma de una integración sobre todas las partículas del sistema y se puede escribir como la siguiente forma. Tenemos en cuenta que va a ser una sumatoria en donde un valor inicial de una densidad está multiplicado por un valor infinitesimal del volumen. Asimismo tenemos otra expresión en donde pues una integración del sistema nos va a dar una densidad por una propiedad intensiva por un diferencial de volumen. Dado eso, pues tenemos que dicha expresión la podemos dividir por un diferencial de tiempo en donde pues analizaremos desde un inicio hasta una pequeña porción del tiempo en donde pues es donde se está realizando este tipo de movimiento. También podemos afirmar de que pues la conservación de la masa, podríamos decir entonces que la masa del fluido en un sistema podría ser constante dependiendo de su comportamiento. Y adicionalmente, pues entonces si esta es constante va a ser igual a cero. Así de la misma forma, si la masa dentro del exterior de la zona de volumen de control va, va disminuyendo con el tiempo, podríamos decir que es menor a cero. En donde entonces podríamos tener la siguiente forma. Para facilitar el análisis de la siguiente imagen,
que pues vamos a realizar la derivación del teorema de transporte de Reynolds. Ahora bien, teniendo acá que es una tubería, un ducto, en donde pues tenemos la sección uno y sección 2 y pues el sistema considerado que es un fluido en que ocupa el volumen de control en el que estamos analizando, podríamos decir que es un análisis en donde tenemos un tiempo inicial y después tenemos un instante infinitesimal del tiempo más el infinitesimal adicional del tiempo, o sea, t más infinitesimal de tiempo. Asimismo, pues desplazado ligeramente hacia la derecha, como se ve en la imagen, una apertura en la zona 2. Y pues podríamos decir que esta zona 2 sería igual a una zona infinitesimal de la longitud 2, que va a ser igual pues al volumen 2 por un tiempo infinitesimal. Y pues donde la velocidad del fluido 2 cuando pasa por la sección 2 es de cierta manera semejante, y pues teniendo en cuenta la zona inicial podríamos decir también lo mismo, en donde pues una zona infinitesimal de la longitud 1 va a ser igual pues al volumen multiplicado por una infinitesimal de tiempo. Adicionalmente pues podríamos decir que la superficie de control es fija y sus límites del sistema estarían dados en un instante de tiempo. Adicionalmente, podríamos denotar que debido a este análisis, decir que dentro de la propiedad extensiva, o sea, B mayúscula del sistema, P mayúscula va a estar también definido por una propiedad extensiva del volumen de control dependiendo del tiempo. Es decir, como lo podemos ver en este pequeño análisis, donde decimos que el tiempo más una diferencial del tiempo podría ser entonces el volumen de control menos la porción de análisis inicial, o sea, 1 más la porción análisis final, que sería 2. Tengamos en cuenta entonces que debido a que el sistema y el fluido dentro del volumen de control coinciden durante todo el tiempo, su valor en el instante t más una infinitesimal de tiempo serán de la siguiente forma. Podríamos decir que la propiedad extensiva del sistema va a ser igual entonces a la propiedad del sistema de control menos la propiedad intensiva en 1 más la propiedad extensiva en 2. De la siguiente forma, podríamos decir que para cancelar o simplificar pues la propiedad extensiva del sistema, hacemos una pequeña resta en ambas porciones de la igualdad y asimismo también una división de una zona infinitesimal de tiempo, para que pues un resultado de esto nos saldría entonces una derivada material de la propiedad extensiva del sistema, que va a ser igual entonces a una porción de la derivada menos la propiedad extensiva de 1 más la propiedad extensiva de 2. Estas últimas dos expresiones las vamos a denotar como 1 y 2 para a continuación realizar un pequeño análisis en donde vamos a proveer cierta información que nos será útil en cuanto a la obtención del teorema de Reynolds. Ahora bien, repasando nuevamente que la propiedad extensiva en la zona inicial es 1 de la salida, es propiedad extensiva 2, podríamos denotar entonces que vamos a realizar unos pequeños cambios para que la masa la tengamos expresada en densidad y volumen. Sabemos así entonces que la densidad es la masa sobre el volumen, y despejando la masa nos quedaría entonces de la siguiente forma, que masa es igual a la densidad por volumen. Dicho así, aplicamos la ecuación y teniendo en cuenta el volumen, podríamos decir que el volumen sería igual al área por una longitud o una altura, en donde pues dicha altura también la podemos expresar con respecto a una velocidad 2 con un diferencial de tiempo aplicando estas igualdades. Dentro de la expresión podríamos decir que el flujo másico a la salida tendría la siguiente forma, que sería la expresión 2,
y teniendo en cuenta pues el flujo másico en uno, reemplazando pues con los valores de uno de la densidad, de la propiedad extensiva, del área y de la velocidad, nos quedaría de la siguiente forma. Ahora bien, reemplazando en la ecuación original, nos quedaría pues en la expresión que vemos en la parte superior, nos quedan valores de una propiedad extensiva del volumen de control sobre un infinitesimal de tiempo menos densidad por propiedad extensiva por área por velocidad de la entrada. Más pues dichos valores, dichas expresiones a la salida por un diferencial de tiempo. Ahora pues teniendo en cuenta una forma trigonométrica y análisis, decimos entonces que la masa también la podemos expresar por un coseno de teta por la velocidad en un diferencial de tiempo. Esto se le conoce como vector velocidad multiplicado por la normal. Por lo tanto, pues la expresión a la salida y a la entrada nos quedaría entonces por una densidad a la entrada multiplicada por una propiedad intensiva por el vector velocidad, por la normal, por un diferencial de área y asimismo pues en salida, pero pues con valores de 2. Ahora bien, aplicamos nuevamente en la forma original en donde decimos que toda la expresión encontrada con vector velocidad y la normal aplicamos en la expresión original y reorganizando y luego integrando la expresión nos quedaría entonces que pasando adelante la salida y poniéndolo a sumar ahora la expresión en donde pues la entrada la teníamos como inicial, decimos entonces que quedaría un diferencial de la Inicial en termodinámica, a menudo trabajamos con un sistema cerrado que tiene una masa fija y una identidad fija. Identidad fija se refiere a que la composición del sistema no cambia. Por ejemplo, calentar una olla a presión con agua, como se muestra en esta imagen. Aquí la región dentro de la línea discontinua, como lo muestra en esta tercera imagen, muestra un sistema. Y como sabemos, en un sistema cerrado solo puede tener lugar el intercambio de energía, pero la masa del sistema permanece igual. De este modo, el calor de la estufa se transfiere al agua, pero la masa dentro del sistema es constante. Después, pues de un tiempo considerado, el agua se convierte en vapor, lo que crea presión dentro de la olla y se escapa a través de la válvula de la parte superior. Ahora, para utilizar el enfoque del sistema para el análisis, también tenemos que considerar el vapor en movimiento y seguirlo para mantener constante la masa del sistema, lo cual es una tarea muy difícil. En mecánica de fluidos es más común trabajar con volumen de control y en el mismo ejemplo, si consideramos la región dentro de la olla como un volumen de control, entonces no nos preocupa en absoluto el vapor que se escapa de ella. Y por lo tanto, la masa del volumen de control disminuye durante este proceso, mientras que su volumen permanece constante. La relación entre la tasa de cambio temporal de una propiedad extensiva para un sistema y para un volumen de control se expresa mediante el teorema de transporte de Reynolds, como lo señalamos aquí, y veamos cómo se deriva este teorema. Vamos a realizar una demostración matemática con su explicación detallada y para entender este teorema tenemos que utilizar algunos conceptos como por ejemplo el concepto del enfoque lagrangiano. En el enfoque lagrangiano, como se señala en Result Analytics año 2020, se sigue el movimiento de las partículas individuales del fluido a través del espacio y el tiempo. En lugar de considerar puntos fijos de fluido, este enfoque se centra en rastrear las posiciones de las partículas y observar sus cambios a lo largo del tiempo. Y una forma de analizar este enfoque lagrangiano es a través de un sistema o sistema cerrado. También vamos a utilizar lo que es el enfoque euleriano y a diferencia del enfoque lagrangiano,
Nuevamente, Resolve Analytics año 2020 nos dice que el enfoque euleriano se centra en puntos fijos en el espacio, observando cómo cambian las propiedades del fluido en esos puntos a medida que transcurre el tiempo. La forma de analizar esto es planteando un volumen de control o un sistema abierto, y resulta que una clásica definición del teorema de transporte de Reynolds es que al combinar estos dos enfoques, pues va a resultar en lo que conocemos como el teorema de transporte de Reynolds. Resulta que nos piden analizar o tenemos que entender muy bien el movimiento de esas partículas verdes. Si yo deseo hacerlo a través de mi enfoque lagrangiano, pues voy a plantear mi volumen imaginario, es decir, mi volumen de sistema imaginario que rodean las partículas de color verde, como se muestra aquí, de esta forma, y para ello vamos a representarlo de esta línea punteada de color rojo, esta línea. Pero el teorema de transporte de Reynolds nos dice que también tengo que emplear el tiempo, tal como lo vemos aquí. Lo que es el volumen de control, y como lo que nos interesa son esas partículas de color verde, estas partículas de color verde, pues voy a plantear mi volumen de control de esta forma, de tal manera que el sistema y el volumen de control coincidan perfectamente. Y como estamos hablando de que el fluido se va a desplazar, es decir, que se está moviendo, nosotros tenemos que tener presente que va a ser para un tiempo inicial. ¿Cómo les indicamos en esta forma? Sabiendo que los fluidos se estudian a través de sus propiedades, así que por ahora lo que vamos a seguir va a ser que la propiedad B, que está acá, va a ser evaluada en un tiempo inicial, que es este exponente de t que se está viendo acá. Esto es lo que vamos a tener en cuenta. Si a nosotros nos piden que tenemos que construir una ecuación para ese tiempo inicial, pues vamos a decir que nuestra primera ecuación se va a ver de esta manera. Y pues digamos, ¿qué es lo que implica? Vamos a decir que nuestra primera ecuación se va a ver de esta forma, donde la propiedad de las partículas verdes, es decir, la propiedad B mayúscula, evaluada en el sistema, pues va a ser igual a la propiedad de esas partículas verdes del volumen de control en el mismo tiempo inicial. Así que tendríamos esta ecuación. Este VC significa volumen de control y este cis significa que está evaluada en el sistema, como bien lo mencioné con anterioridad. En esta parte vamos a analizar el comportamiento del flujo cuando cruza la superficie de un volumen de control. Recordemos que según Sengel, en Fluid Mechanics cuarta edición, un volumen de control es una región fija en el espacio donde observamos la entrada y la salida del fluido a través de su superficie. El fluido avanza siguiendo sus líneas de corriente y transporta propiedades como masa, cantidad de movimiento o energía. Lo importante aquí es que el volumen de control permanece fijo, pero las partículas del fluido sí lo atraviesan. También definimos dos elementos diferenciales, un diferencial de volumen dV que representa una pequeña porción dentro del volumen y un diferencial de superficie de S que se encuentra en la frontera. Tal como explica White, estas pequeñas áreas de volúmenes nos permiten formar el balance fundamental que luego se convierte en el teorema de transporte de Reynolds. En términos simples, estamos observando qué entra y qué sale del volumen a través de su frontera. Observamos lo que ocurre cuando dejamos avanzar el flujo por un intervalo pequeño de tiempo. Se forman dos regiones diferenciales. B1, que es el fluido que entra al volumen de control en ese cambio de tiempo, y B2, que es el fluido que sale del volumen de control. Como dice White, el flujo hacia adentro contribuye positivamente porque aumenta la propiedad dentro del volumen, mientras que el flujo hacia afuera contribuye negativamente porque la reduce. Estas dos regiones nos permiten cuantificar exactamente cuánta propiedad fue transportada en ese lapso, que esto es la base física del transporte convectivo. Con estas dos regiones definidas, podemos escribir el balance temporal. Lo que queda dentro del sistema después del cambio de tiempo es el contenido dentro del volumen de control menos lo que entró más lo que salió, que eso es lo que nos lleva a esta ecuación. Esta es la base discreta que escribe el transporte de propiedades a través de la superficie del volumen de control. White menciona que este paso discreto es el puente entre la formulación del sistema y la de volumen de control, y Sengel señala que este balance es la antesala para expresar el transporte convectivo en forma continua. O en otras palabras, esta ecuación representa matemáticamente cómo las partículas que cruzan la frontera
llevan propiedades consigo. La cual nos dice que el cambio de una propiedad con respecto al tiempo es igual a la derivada parcial de una propiedad con respecto al tiempo, siendo esta la derivada sustancial más la derivada parcial de una propiedad con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto al tiempo, más la derivada de la propiedad, la derivada parcial de la propiedad con respecto a y por la derivada de y con respecto al tiempo, más la derivada parcial de esta propiedad con respecto a z por la derivada parcial de z con respecto al tiempo. Aquí, como podemos ver, tenemos muchas componentes, la derivada es un poco amplia, por lo cual la podemos sintetizar como eh, la derivada, el cambio de esa propiedad con respecto al tiempo es igual a la derivada sustancial, ya anteriormente explicada, más eh, vamos a cambiar ese gradiente operador por cada una de sus componentes, siendo la componente en X llamada como U, siendo la componente en Y llamada como V y siendo la componente Z llamada W, nos quedaría que la derivada sustancial más U por la derivada de la propiedad con respecto a X más V por la derivada de la propiedad con respecto a Y más W por la derivada de la propiedad con respecto a Z. Si queremos sintetizar más esta ecuación, la tendríamos de la siguiente manera, que sería el cambio de esa propiedad con respecto al tiempo igual a la derivada sustancial de esa propiedad con respecto al tiempo, es decir, la derivada parcial de esa propiedad con el tiempo, más el vector de velocidad por el gradiente de operación. Esta siendo la forma más sencilla. Estas propiedades podemos aplicar toda propiedad extensiva o una propiedad intensiva pero específica. Es decir, que se divide, se divide en el volumen o la masa. Buenas tardes, yo les voy a hablar desde los fluidos steady contra unsteady o fluidos estáticos contra fluidos transitorios. Esto lo vamos a ver desde varias descripciones y varios puntos de vista para poder llegar a, a una conclusión final. Entonces, steady, para empezar, es estático y unsteady, como pueden ver en este CFD, eh, es en movimiento con sus respectivos temperaturas o colores que representan la temperatura de las propiedades en ese punto. Entonces, continuando, vamos a ver primero dos puntos de vista que son importantes en este caso. El primero es la vista euleriana y el segundo es la vista lagrangiana. Entonces, la vista euleriana nos habla que en esta descripción la velocidad va a ser en función del espacio y tiempo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta los ejes coordenados. Y acá podemos ver que en cada punto de interés, como podemos ver acá en estos cuatro, va en función de una coordenada específica, que vendría siendo X, Y, Z y el tiempo. Entonces acá podemos ver que cada una va en una función específica y se le va sumando el delta de tiempo, que es el cambio del tiempo por punto. Y la vista lagrangiana nos permite seguir o rastrear cada una de las partículas que constituye un fluido cuando está en movimiento. Acá empezamos con las partículas, pero en este caso seguimos a cada una de ellas para poder dar un análisis completo. Entonces, ¿qué pasa? Que como podemos ver acá, para encontrar la velocidad toca analizar el vector de dirección en función del tiempo de cada partícula. Y como podemos intuir, son infinitas partículas, entonces solo se podrían en condiciones controladas. Por lo que la vista más accesible que se puede hacer tanto en análisis estudiantil como en grandes empresas es la vista euleriana. Continuando,
podemos ver varias simulaciones de esto. Entonces vamos a empezar con el de la vista euleriana. Acá podemos ver que, como dijimos, es en el espacio-tiempo y es en un volumen de control. El volumen de control podemos ver que es este cubo que está bordeado y dentro nos muestra el comportamiento del fluido en ese punto. Tenemos que tener en cuenta que en cada punto la velocidad siempre va a ser la misma. Es decir, cuando se comporta cuando pasa una partícula por ese punto, la velocidad va a ser la misma que si pasa otra partícula por el mismo punto y esto nos permite llevarlo a una visualización 3D, como podemos ver acá, para un flujo que podemos tener en cuenta que es agua y nos puede dar imágenes de turbulencia o todo eso. Y entonces, en conclusión, se hace una equivalencia para los cálculos. Y ahora con los experimentos podemos tener en cuenta este, que es el Instrument ADV o Acoustic Doppler Velocimeter, que mide las velocidades en 3 dimensiones teniendo en cuenta el efecto Doppler. Pero ustedes dirán, ¿qué es el efecto? Y esto es el cambio de la frecuencia en una onda debido al movimiento relativo entre la fuente de la onda, que sería acá, y el observador, haciendo que el sonido sea más agudo cuando se acerca y más grave cuando se aleja. Entonces, esto nos permite medir la velocidad en las 3 dimensiones por este efecto. Y teniendo en cuenta una ecuación, que es la ecuación de Doppler, que dice que la frecuencia observada es igual a la división de la velocidad de las ondas más la velocidad del receptor sobre la velocidad de las ondas más la velocidad de la fuente y todo esto multiplicado por la frecuencia real. Entonces así podemos encontrar esto y es un punto de vista en experimentos que se puede usar. Ahora, para el punto de vista lagrangiano, tenemos en simulaciones más que todo un espacio, digamos, un laboratorio en el que se puede llegar a alcanzar este punto de vista eh, teóricamente y experimentalmente. Entonces, para esto, en este caso necesitamos de varios instrumentos o varios procesos en el que tenemos un poder de láser, que es el que le da, digamos, la fuente al láser que tenemos, un laser sheet, que esta es una hoja que permite que pasen que permite que pasen las ondas o las partículas que constituyen al láser, un túnel de agua. Entonces, en este túnel de agua tenemos un movimiento transitorio en movimiento, donde como podemos observar, ilumina en cierto punto y se pueden observar las partículas en cada movimiento. Y tenemos la High Speed Camera, que es una cámara de alta velocidad y alta resolución que va tomando fotos hasta 10.000 cuadros hasta 10.000 cuadros, que si lo tenemos en cuenta analizar cada uno de estos cuadros es muy complicado y necesita un poder de procesamiento muy alto. Y entonces de esto se encarga el PC y el software. Muchas veces se necesita comprar procesamiento en la nube, ya que se pueden analizar más de 1 millón de cuadros para poder llegar a una vista lagrangiana, una vista de cada partícula en cada punto. Y acá podemos observar cómo se puede ver un cuadro o una foto de este y acá podemos ver cómo se observa el procesamiento después del el preprocesamiento. Se observa el postprocesamiento, en donde podemos ver cómo se comporta el fluido en estos dos ejes, teniendo en cuenta las turbulencias, los áreas y todo lo que tiene que ver con la superficie que está en contacto con el fluido. ¿Qué pasa con esta vista? Que es muy costosa por los equipos de procesamiento y es demasiado demorada e ineficaz. Para hacer esto se puede tardar hasta meses, años, si no se cuenta con un poder de procesamiento alto. Entonces, esto solo se usa en grandes empresas en el sector aeronáutico como puede ser Lockheed Martin, Airbus o Boeing para llegar a un análisis más realista. Ahora, para lo que ya vamos a investigar de steady on steady, tenemos que definir qué es cada uno. Entonces, steady, como podemos observar, es un flujo que se considera cuando las coordenadas son iguales a cero para todo x y t. Es decir, que las coordenadas en tiempo son es igual a ceros y en x también son igual a cero. Esto también debe cumplirse para todas las propiedades intensivas o relevantes. Por ejemplo, para la densidad, para la densidad, para la viscosidad y para todo esto. En cambio, unsteady es un flujo no estacionario, es decir, que está en movimiento
y que si alguna propiedad en un punto y que se define como que alguna propiedad en un punto fijo va a variar con el tiempo. Es decir, que no va a estar igualado a cero como podemos observar y podemos intuir que la densidad, la presión va a cambiar en un punto con respecto a otro en base al tiempo o en el mismo punto también con respecto al tiempo. Entonces esto nos da un análisis mucho más complicado porque tenemos que analizar cada propiedad de intensidad que queramos analizar en función del tiempo y en función de otras variables. Entonces vamos a tener en cuenta esta tabla que nos da la descripción y la definición de cada uno de los símbolos que podemos ver más adelante. Esto es para tener en cuenta para las ecuaciones de flujo steady y unsteady. Entonces tenemos que B es la propiedad extensiva del sistema, M es la masa del sistema en sí, B es la propiedad intensiva por unidad de masa, es decir, es una relación. Esta ρ, que ya sabemos que es la densidad, que es kilogramos sobre metro cúbico, V en mayúscula y en negrita es el campo de velocidad, que es en metros sobre segundos, CV es el volumen de control, CS es la superficie de control, N es el normal exterior unitario a CS, es decir, es una constante que nos va a dar nuestra ecuación. Y dVdA son derivadas de volumen y de área que son que se van a usar más adelante. Y D sobre dt es la derivada material. Entonces hay que tener esto muy en cuenta para más adelante. Ahora, para los steady effects ya específicamente se considera un volumen de control fijo en el espacio, es decir, tenemos un volumen de control y dentro de este estaría nuestro fluido, nuestro flujo que queremos estudiar. Recordemos que esto se analiza como un sistema y que este boundary o esta frontera no tiene valor teórico ni visual, es decir, es invisible. Ahora, para empezar con esto, vamos a empezar con el teorema de transporte de Reynolds o el Reynolds Theorem, Transport Theorem, perdón, en el que nos define esta ecuación, que la vamos a nombrar ecuación 1. Mis compañeros más atrás ya hablaron de esto. Y esto lo vamos a evaluar para el flujo estacionario porque es steady. Entonces tenemos que eh, las propiedades intensivas en xt son iguales a cero con respecto al tiempo. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, tenemos que tener en cuenta que también tenemos un volumen de control fijo y de este saldría la integral que podemos observar acá, que es la misma que arriba, pero si se evalúa con este. Entonces, aplicamos steady, es decir, igualamos a cero y acá vemos que acá se nos cancelaría y acá solo quedaría la densidad por la propiedad intensiva del sistema. Esto esto lo sustituimos en uno que es nuestra ecuación general, y nos da que se cancelaría el cero y la superficie de control nos daría esto, que si lo integramos en esto igualándolo a cero, nos da que la densidad por la velocidad, por la propiedad intensiva es, es igual al producto entre la velocidad y como ya lo habíamos visto más adelante, el normal exterior a la superficie de control. Todo esto evaluándolo desde el D con respecto a, es decir, el cambio del área. Entonces, en el escenario steady, las características del fluido se mantienen constantes a lo largo del tiempo, en todos los puntos, por lo cual no existe acumulación dentro del volumen de control. O sea que no va, el volumen de control siempre va a estar, va a ser una propiedad, digamos, constante. No va a cambiar porque, digamos, es un flujo que ya está definido. Y esto hace que el término temporal del teorema de transporte de Reynolds se elimine como lo hemos visto acá, conservándose únicamente el flujo neto, que si podemos ver flujo, nos habla en respecto al volumen con respecto al tiempo. Esto lo podemos observar acá. Este es el flujo neto. Entonces nos dice que el volumen con respecto al tiempo es el único que se consideraría acá. Y lo podemos observar en la última ecuación. Entonces, solo queda el flujo neto que entra y sale del sistema. Esta variable que entra y sale nos la da este valor n. Entonces, continuando con unsteady effects, tenemos en cuenta un volumen de control fijo en el espacio y un flujo transitorio. Entonces, tuve en cuenta este estudio que hicieron
de cómo afecta, cómo es el flujo a lo largo de la torre Eiffel en el eje X y Y, y podemos observar que es un flujo transitorio y están evaluando ciertas partes. Entonces, para este también usamos el de Reynolds, que es el 1, pero este lo evaluamos también desde la derivada de esto con respecto al tiempo, o sea, la derivada de la propiedad extensiva del sistema con respecto al tiempo, y esto nos da toda la ecuación. Entonces, tenemos en cuenta también un volumen de control fijo que no va a cambiar y que lo tenemos ya definido. Y teniendo en cuenta que es transitorio, no es igual a cero, como se puede observar acá, se mantiene totalmente igual con la derivada parcial de la densidad por la propiedad intensiva sobre el tiempo. Y acá nos da este producto que ya sabemos que es el flujo neto que entra y sale del sistema. Entonces, vamos a definir estas dos variables. Entonces, esta variable nos habla de la acumulación o disminución de la propiedad B dentro del volumen de control. Si es positiva, es que acumula, y si es negativa, significa que disminuye. Esto también toca evaluarlo o integrarlo desde el volumen de control hasta una variable que podría ser infinito. Y acá nos habla del flujo neto entrante o saliente, que también lo evaluamos desde la superficie de control hasta el infinito, un punto que queramos estudiar. Entonces, importante a tener en cuenta, acá aumento o disminución nos hablan en el volumen. Flujo entrante o saliente también, si es positivo o negativo, nos habla en base del área. Ahora, cuando integramos área, nos da volumen, y cuando integramos volumen con respecto al tiempo, nos da flujo, que sería el flujo que aumenta, disminuye. Entonces, tercer punto, para una masa con densidad constante también se toma la propiedad intensiva B1, y que es un fluido incompresible. También esto solo se puede aplicar a fluidos incompresibles, que serían líquidos con densidades, digamos, mayores que las del aire, porque el aire es compresible, y si lo intentamos evaluar, pues va a ser muy bajo para poder intercambiar las densidades o las propiedades del sistema intensivas en sí. Entonces, si volvemos acá, podemos ver que la densidad va a multiplicar a todo las integrales, tanto de la acumulación o disminución, como el flujo neto. Entonces, esto siempre va a ser del líquido que queramos estudiar. Si va a ser el agua, si va a ser mercurio, si va a ser un líquido, eh, líquido otro con distinta densidad, con distintas propiedades intensivas, o que tiene ciertos comportamientos. Ahora, como podemos ver acá, si el volumen de control es el volumen dentro de un tanque de base A y altura que no la define esta integral, entonces podemos igualar esto. Entonces tenemos que la densidad por el área, por el área de la derivada de la altura, que sería todo esto con respecto al tiempo. Entonces tendríamos que resolver cada una de estas con datos reales. Y la densidad, como lo habíamos visto, también multiplica a el flujo neto. Entonces, si lo tomamos de acá, reemplazamos todo esto por el área que estamos buscando y que recordemos que se puede encontrar en el volumen. Ahora, si pasamos todo este término a la izquierda y dejamos esto a la derecha y dejamos este término en la izquierda, nos da que al aplicar propiedades integrales y de cálculo entre esta y esta, nos da que la densidad, que la den- que este, que es el que ya definimos, que es la densidad por el área en base a la diferencia de la altura con respecto al tiempo, es igual a la densidad multiplicando, siempre va a estar multiplicando a el flujo interno, flujo entrante en función del tiempo, y el flujo saliente en función del tiempo. Todo esto siempre va a ser en función del tiempo, porque recordemos que esta es una propiedad, esta es un flujo transitorio que va a estar en función de áreas, de volúmenes y de superficies que ya hemos analizado anteriormente en estas ecuaciones. Entonces, todos los ejes y el tiempo vienen ya incluidos en esta ecuación. Y si queremos, podemos cancelar a ambos lados la densidad porque es una constante, y podemos dejar que la diferencia de la altura
con respecto al tiempo es igual a esto que ya lo definimos sobre el área. Y si tenemos en cuenta, tiene sentido, porque acá nos hablan de diferencia, acá nos hablan también de una diferencia, pero esta vez nos hablan de una diferencia entre dos puntos o entre dos flujos, que es el entrante y saliente. Esto con respecto al tiempo y el área, que el área nos va a dar eh, en metros cuadrados, que haría en metros. Entonces, podemos resolverlo así y ya sería todo. Muchas gracias por prestar atención.